Entonces, quiero que me acompañe en una oración. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tu Espíritu está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque vas a hablarnos, vas a abrir los ojos de nuestro entendimiento, conectamos nuestro ser a tu presencia y escuchamos solamente la voz de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir acerca de un mensaje que cuando yo me convertí, cuando conocí a Cristo, caló muy fuerte este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, que creo que es la base elemental sobre el cual se sustenta todo el cristianismo. Quiero hablarles de la fe. Por eso quiero que me acompañe Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Allí hay una coma. Porque es necesario, diga conmigo, necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que Dios es galardonador de los que le buscan. En esta mañana quiero compartir un mensaje con todos ustedes de parte de Dios que he titulado El propósito de una fe aceptable, o el propósito de la fe que es aceptable para Dios. Y para comenzar a hablar de la fe y poder comprender para qué Dios creó y diseñó a la fe, necesitamos saber qué es la fe y qué significado tiene la fe desde su concepto y su forma bíblica original. Porque para muchos la fe es creer fuertemente algo sin dudar para poder conseguir aquello que uno desea. Para otros la fe son todas aquellas cosas que son intangibles, que exceden lo material. Para otros la fe es la manera de aceptar lo que no se puede explicar racionalmente. Para la metafísica, por ejemplo, la fe es un estado mental que puede ser inducido por la autosugerencia mental, repitiendo con convicción varias veces en la mente que vamos a alcanzar aquello que deseamos. Son conceptos de fe que se maneja dentro del mundo. Pero ¿qué es y qué significa la fe desde su concepto y su forma bíblica original? ¿Están conmigo? Por ejemplo, en los textos originales bíblicos hebraicos, la palabra fe, el texto, la terminología fe, no existe como tal. No está escrito en ninguna parte la palabra fe. Fe ya es la traducción que llegó de la transición del hebreo al griego y del griego al español. Así que en esta mañana preste mucha atención, esté atento, no se distraiga, porque usted estará muy interesado en conocer el significado verdadero de esta palabra y, por sobre todas las cosas, saber si usted la posee o no, porque eso determinará si usted está agradando o no al Señor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero detenerme justamente en esta palabra que está en nuestro texto base, agradar. Agradar en nuestra cultura occidental, porque nosotros somos de cultura occidental, agradar, ser agradable es algo que en nuestra cultura occidental suena muy liviano, ya que ser agradable es algo que no requiere mayor esfuerzo. Yo puedo ser agradable
por mi forma de hablar, yo puedo ser agradable por mi forma de vestir, yo puedo ser agradable por mi forma de verme, aunque estoy un poco excedido. Yo puedo ser agradable por muchas cosas externas que se vean en mí. Pero en el contexto oriental judío, en el concepto bíblico y más que nada en el concepto de Dios, aquí la palabra agradar no tiene nada que ver con agradar, sino que solamente con complacer. Por ejemplo, yo puedo agradar a mi esposa, pero no estar complaciéndola. Yo puedo ser agradable a ella, pero no ser complaciente para ella. No voy a preguntar en esta mañana cuántos maridos complacen a sus esposas y cuántos solamente se quedaron en ser agradables. Agradar es una cosa y complacer es otra cosa. Y déjenme decirles en esta mañana que Dios no está buscando personas que le agraden. Dios no está buscando personas que le sean agradables. Dios está buscando hijos e hijas que le complazcan a Él. Es por eso que Mateo, el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice que después de que Jesús se hubo bautizado, Él subió de las aguas. Mientras salía de las aguas, dice, y he aquí, quiero que retenga esta parte de la palabra, y he aquí, los cielos, dice, ¿qué cosa? Le fueron abiertos. Retenga esa palabra. Y vio al Espíritu de Dios, dice, que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y se escuchó una voz en el cielo. Hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo agrado. No, complacencia. Dios busca gente, hijos e hijas que le complazcan, no que le agraden. Y quiero que analicemos un poquitito esta parte. Vamos a analizar porque hay revelación en esta parte de la palabra. ¿Qué dice que ocurrió en los cielos? Los cielos fueron abiertos. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sí, sobre Jesús, pero ¿sobre quién? Le ayudo. Sobre quien Dios sintió complacencia. Quiero que ponga su mano en su corazón un ratito, acompáñeme conmigo, porque usted va a recibir esta palabra. Y diga conmigo cerrando los ojos: los cielos abiertos son solamente para aquellas personas que complacen a Dios. Repita conmigo esta oración: Señor, ayúdanos, ayúdame a transicionar en esta mañana de ser alguien que te agrade solamente a convertirme en alguien que te complazca. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque hay cielos abiertos sobre las personas que determinan complacerle al Señor. Ahora sí, vamos a descubrir qué significa la palabra fe desde su concepto y su forma bíblica original, porque como dije al principio, eso va a determinar si usted le está complaciendo o no a Dios, y si hay cielos abiertos o cielos cerrados sobre su vida. La palabra original, hebrea, bíblica, de donde viene fe para nosotros, la palabra hebrea bíblica original para fe, diga conmigo, es emuná. Emuná, así como suena, es E-M-U-N-A-H, emuná. Y quiero que hagamos un ejercicio porque vamos a transformar nuestra mente, como dice la palabra, vamos a renovar en el entendimiento de su palabra. Diga conmigo, la palabra original es emuná. Fe es la traducción.
La palabra original es emuná. ¿Y cuál es la traducción? Fe. Es la traducción del hebreo al griego y del griego al español. Y nosotros estamos aquí para aprender la palabra original. ¿Y qué vamos a hacer? Emuná es lo original, fe es traducción. Lo que vamos a hacer es vamos a darle la traducción, vamos a darle el concepto original a la traducción. Y para saber qué es el concepto y el significado de emuná, vamos a ver lo que nos dice el diccionario Strong. ¿Qué es el diccionario Strong? El diccionario Strong es el diccionario de las palabras originales arameas, hebreas y griegas usadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es fehaciente el significado que nos va a arrojar. Entonces, quiero que entienda bien en esta mañana, para que no nos desviemos y haya confusión. Cuando digo emuná, me estoy refiriendo a la fe. Emuná es la fe verdadera. Ahora, tenemos que entender qué es emuná, porque emuná, según el diccionario Strong, es una sola palabra, emuná, pero que encierra 4 significados básicos y poderosos a la vez. Y allí usted va a analizar si lo que tiene verdaderamente es emuná o qué será. Y dice el diccionario Strong, ¿qué es emuná? Lo primero que es emuná, emuná significa firmeza. Diga conmigo firmeza. De ser firmes. Emuná significa fidelidad. Diga fidelidad. De ser fiel. Emuná significa confianza. Confianza es igual a creer, a convicción y certeza. Y emuná, por último, significa verdad. Diga conmigo verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo? A la única verdad en todo el universo, que es la palabra de Dios. Esto es lo que significa emuná, la fe verdadera. Entonces, ¿qué significa la palabra fe en nuestro lenguaje en su forma bíblica original? Fe es creerle a Dios, hasta ahí vamos todo bien. Es creer en su palabra, hasta ahí también vamos todo bien. Sigue siendo emuná. Pero aquí viene donde hace la diferencia. Es creerle a Dios, es creer en su palabra, que es la verdad, pero en un estado de fidelidad a Él, de firmeza en su palabra, con plena certeza y convicción. Eso es la emuná, la fe bíblica que demanda el Señor. Esta es la fe que agrada al Señor. Y esta emuná, esta fe verdadera, va mucho más allá de la simple acción de creer y de tener una convicción sobre algo, como teníamos entendido que eso era solamente la fe. Es por eso que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? La fe, la emuná, que es la fe verdadera, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo funciona? Yo oigo la palabra de Dios, esa palabra que es espíritu y vida me persuade el alma a que yo crea en Dios, crea en su palabra, pero en un estado de fidelidad, de firmeza, de convicción, de plena certeza de que Dios me escucha y que voy a recibir de Dios lo que espero de Él. Por eso es que hay muchas fes, ¿no suena? Hay mucha fe que está lastimada porque creen que es fe, pero no cumplen el concepto original. Y viene esto que decimos, pero yo creí en Dios y no pasó nada, y nos lastimamos. Esto es la fe. Es creerle a Dios, creer en su palabra en un estado de fidelidad, de firmeza y de convicción plena de que Dios me escucha y de que voy a recibir de Dios lo que espero
de Él. Por eso es que el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque se hace con emuná. O sea, la oración eficaz del justo es una oración que es la oración de una persona que es fiel. Es la oración de una persona que es firme en la palabra del Señor. Y es una persona que esa firmeza en la palabra le da plena convicción y certeza de que va a recibir de Dios lo que está esperando. Y esto es lo que hace la diferencia abismal entre la simpleza de la credulidad y la verdadera emuná, la fe verdadera. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, siente una convicción en su corazón de que eso es verdad, siente que Dios tiene la capacidad de actuar y hacer el milagro que usted está esperando. Pero, diga conmigo, pero, aquí viene el pero si esa convicción y esa certeza no va acompañada de fidelidad a Dios, no va acompañada de firmeza en lo que dice el principio bíblico, déjeme decirle que eso no es fe. Eso, según la Biblia, es simplemente creer como hacen los demonios. Creer como hacen los demonios con Dios. Le voy a dar la evidencia. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tienen todos? Dice: tú crees que Dios es uno. Bien lo haces. Hasta ahí todo bien. Tú crees que Dios es uno. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Amén. Tú crees que Dios es uno, bien lo hace. Y miren lo que dice. También los demonios creen. Y muchas veces lo hacen mejor que nosotros, porque ellos tiemblan. A nosotros ni ahí a veces la palabra, ¿verdad? Total, es Dios y me puede perdonar las veces que reviente de pecado con Él. Pero miren cómo son los demonios, y ellos ya están condenados. Ellos ni siquiera deberían de temblar. Pero dice la palabra de Dios, ellos creen y tiemblan. Los demonios son así. Ellos creen y tiemblan ante Dios y ante su verdad. Pero la fe de los demonios es inútil, es vana, porque es solo creer sin fidelidad, creer sin firmeza, creer sin confiar en el Señor. Decirle a la persona que está a tu lado, no le tengas vergüenza de mirar. Yo le decía al pastor Fabián: deja de creer como hacen los demonios y convertite en una persona de emuná, de la fe verdadera bíblica que demanda el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor para despertarnos. Aleluya. Y lamentablemente lo que la mayoría hace es: ¿cuántos creen en Dios? Vos te vas por la calle y te cruzás con un borracho o con un tipo que está reventado, ¿verdad? Y le decís: ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, te dice, ¿verdad? Entonces el problema no radica en creer. Todo el mundo cree en Dios. Lamentablemente lo que la mayoría hace es creen en Dios, mientras escuchan su palabra, creen que lo que Dios dice en su palabra es verdad, vamos bien. Creen que Dios puede hacer el milagro que ellos necesitan, pero ¿saben cómo lo hacen? Lo hacen sin ser firmes, lo hacen sin ser fieles a Dios. Creen, pero creen sin obediencia. Creen, pero creen sin integridad, sin lealtad. ¿Y qué ocurre? No experimentan los resultados y las evidencias que garantizan la fe bíblica verdadera.
¿Cuántas veces hemos creído al escuchar la palabra de Dios? Y vino una convicción en nuestro corazón, y vino ahí un entusiasmo, dijimos, sí, creo, y creo que Dios puede hacer eso. Pero no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque creíste, pero solo creíste. Y esa certeza, esa convicción no fue acompañada de obediencia, de fidelidad a Dios. ¿Y saben qué? Desde el momento en que deja de ser emuná, ya no es fe. Y no puedes esperar obtener el resultado ni las evidencias que te garantizan la emuná, la fe bíblica. Esta emuná es la que produce el poder de Dios en mis peticiones. Esta emuná es la que mueve la mano de Dios a mi favor, y yo puedo recibir resultados maravillosos que estaban fuera de mi alcance y mi limitación humana. La emuná, la fe verdadera, es la que transforma tu vida. Porque quiero que se grabe esta oración. La fe que no transforma tu vida no salvará tu alma. Si la fe que vos decís que tenés en Dios no produce una transformación en tu ser, estás perdiendo tu tiempo. No salva tu alma, porque la fe verdadera es la que salva. Pero esa fe verdadera es fidelidad, firmeza, confianza, certeza y convicción solo en la verdad. Esta fe, la emuná, es la fe bíblica. Esta fe es la fe que es aceptable a Dios. Esta es la fe que complace a Dios, y esta es la fe que produce cielos abiertos sobre nuestras vidas. Migrá, mudate, pasate de la simpleza de la credulidad a la fe verdadera. Amén. Ahora, ¿con qué propósito? Ya sabemos que es fe. Ahora, el título del mensaje es el propósito de una fe aceptable. Ya sabemos que es fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta fe? ¿Por qué Dios creó la fe? Y escuche lo que le voy a decir. Yo estoy convencido que ninguna persona que no haya sido probada en su fe por Dios es alguien en quien se deba confiar. Es más, me animo a decirte, nunca confíes en alguien que no ha sido probado por Dios, y mucho menos alguien que ha renegado de su fe en medio de su prueba, o ha renegado de Dios. Porque lamentablemente hemos desarrollado un concepto errado dentro de nosotros acerca de las pruebas. Hemos desarrollado un concepto errado acerca de que las pruebas son algo mala o malo en nuestras vidas. Hemos desarrollado este concepto errado que cuando tenemos alguna prueba es un indicativo de que posiblemente estamos haciendo mal, o de que tal vez no estamos en la voluntad de Dios, por eso estamos en prueba, o que tal vez Dios ya no me escucha, está enojado conmigo y me está castigando, o peor aún, que Dios es un tirano que me pone situaciones difíciles en mi vida sin un porqué. Y esto es algo errado y peligroso que atenta a la destrucción de la fe, y que necesitamos corregir en esta mañana. Como me dijo una vez una persona que estaba pasando por una prueba bastante difícil en su vida, me dijo con guaraní y español, así me dijo: y calidad y tépico Dios, que significa qué bueno que es Dios, sarcásticamente. Y calidad y tépico Dios, que mientras Dios está sentado en su palacio, en su trono, con su aire acondicionado, los ángeles soplándole, yo estoy acá en la tierra sufriendo. Eo mañana serejé. Él me está mirando a mí a ver cuánto soporto. Un Dios tirano. Quítese ese concepto de su cabeza, porque lo único que está haciendo está destruyendo su fe
por completo. Y si su fe es destruida, ya no hay nada que hacer. No más que darle la espalda a Dios y esperar, dice la Biblia, un terrible juicio de hervor con que Dios va a devorar a sus enemigos. Porque todo aquel que no es de la fe, escuche bien, es enemigo de Dios. Amén. Entonces vamos a corregir este pensamiento acerca de las pruebas y vamos a ver qué tiene que ver las pruebas con la fe. Vamos a ver cómo explico para que no se confundan. Vamos a corregir este pensamiento acerca de las pruebas que son malas en nuestras vidas, no son malas, y vamos a ver qué tiene que ver esto con la fe. Y para poder explicar esto, escucha bien lo que le voy a decir. Las pruebas están integradas dentro del sistema de fe que Dios diseñó, creó y le dio al hombre. Vuelvo a repetir. Las pruebas están integradas dentro del sistema de fe que Dios diseñó, que la palabra de Dios me enseña. Las pruebas están integradas dentro del sistema de fe que Jesús enseñó mientras estuvo en esta tierra. ¿Qué significa eso? No hay fe si no hay pruebas. Y vamos a ver en esta mañana por qué están las pruebas. Quiero que me ayude la gente de multimedia. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está en el libro de Juan, capítulo 11. Voy a hacerlo más parafraseadamente para no extenderme mucho. Juan capítulo 11. Vienen dos personas, dos hombres, junto a Jesús. Estos dos hombres fueron enviados por Marta y por María. ¿Quién María? María, la que había ungido la cabeza de Jesús con un perfume costoso y la que había secado sus pies con sus cabellos. Marta y María le envían a dos hombres junto a Jesús. Y estos hombres vienen y le dicen a Jesús: Maestro, Lázaro, tu amigo, a quien tú amas, está gravemente enfermo. Y concretamente, para simplificarlo, Jesús le dice: esa enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Y en el mismo libro de Juan, pero ahora en el capítulo 9, retrocedemos un poco, también ocurre un incidente. Jesús iba caminando con sus discípulos y se cruzan en su camino, dice la Biblia, con un hombre que era ciego de nacimiento. Esa es una situación bastante terrible. Qué terrible es nunca haber visto un amanecer. Qué terrible es no conocer cómo es, no ver cómo es el cielo. Qué terrible es no haber visto nunca el rostro de tu papá, no haber visto nunca el rostro de tu mamá. Qué terrible es no haber visto nunca cómo son las aves que cantan. Y lo más terrible, qué difícil nunca poder conocer cómo es tu rostro. Esa es una situación difícil. Y dicen que los discípulos, estamos hablando de los discípulos de Jesús, ven este escenario, ven esta terrible situación de este hombre que era ciego de nacimiento, y ellos se formulan rápidamente un juicio mental sobre la situación difícil de este hombre. Como muchos de nosotros nos elaboramos juicios en nuestra mente cuando estamos pasando situaciones que no sabemos por qué están allí, si le estoy amando a Dios. Y estos discípulos, que eran los discípulos, formulan en su mente un juicio rápido sobre este hombre, y ellos piensan y dicen: este hombre debió nacer así solamente por dos motivos: o por el pecado de él o por el pecado de sus padres. ¿Qué pensamiento tenés cuando estás en una situación difícil? ¿Qué se viene en tu mente? Señor, ¿qué estoy haciendo mal si estoy buscando agradarte? Yo creo que esto tal vez es porque en algún momento de mi vida pequé y Dios ya no me escucha.
y ahora estoy siendo castigado. Oh Señor, ¿por qué sos así tan tirano conmigo y me pones solamente sufrimiento? Esto es también lo que nosotros pensamos cuando una persona está en desgracia. ¿Qué habrá hecho? Por algo está así, ¿verdad? Hermanas que piensan eso de sus hermanos, hermanos que piensan eso de sus hermanas, padres que piensan eso de sus hijos. ¿Por qué estará así? Y eso es lo primero que nosotros pensamos cuando estamos en una situación de prueba. Esto es así porque Dios ya no me escucha, se olvidó de mí. Y a mí me gusta la forma maravillosa en que responde Jesús, porque Él trae luz. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: y en Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Jesús. Dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entre paréntesis, déjame decirte de parte de Dios en esta mañana, que si tu vida hasta aquí llegó solamente creyendo que hay un Dios, pero no le tenés a Jesús dentro, habitando continuamente dentro de tu corazón, si tu vida no le pertenece a Cristo, tu vida está en oscuridad. Tu vida tristemente está en tinieblas. No importa qué tan sabio, qué tan inteligente, qué tan poderoso económicamente seas. La Biblia dice, Juan 1:4, en Él está la vida. Si Jesús no está dentro de tu corazón, lo que tenés no es vida. Y la vida que tenés está en oscuridad. Y yo quiero que la congregación me acompañe. Esto está fuera de mi homilía, como dice el pastor, me siento un país. Quiero que la congregación me acompañe para orar con todas aquellas personas que en esta mañana quieren entregarle su vida a Cristo. No es pasarte a una religión, porque déjame decirte que cuando te vayas al cielo no va a haber tal cosa como católicos, evangélicos, testigos. Yo les digo, muchos evangélicos se van a sorprender de que hay muchos católicos que van a ir al cielo, y muchos católicos se van a sorprender que hay muchos evangélicos que no van a ir. Entonces esto no tiene que ver con religión. Dios no tiene que ver con religión. Esto que yo tengo en mi mano no tiene bandera. Dios dice que hizo de sus hijos un solo pueblo, y este pueblo no es un pueblo geográfico. El pueblo de Dios, la nación escogida por Dios, no es geográficamente Israel, sino que es la Israel espiritual, que es todo aquel que le tiene a Cristo dentro de su vida como Señor y Salvador. Entonces acompáñame, cierra tus ojos, toda la iglesia, vamos a agachar brevemente, y quiero que todas las personas que quieran entregarle su vida a Cristo hagan esta oración. Repitan conmigo así bien fuerte: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de los que han de ser salvos. Perdona mis pecados y mis transgresiones, y a partir de este momento dame una nueva vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted dé un fuerte aplauso a todas las personas que hicieron este paso de fe. Aleluya. Vuelvo, perdona, yo sé que salgo. Entonces los discípulos ven esta situación y se formulan un juicio mental sobre este hombre y le preguntan a Jesús: ¿este hombre está así por el pecado de sus padres o por su pecado? Y ¿saben qué Jesús hace? Trae luz, como dijimos, pero primeramente trae vista antes que al ciego a sus discípulos. Porque aunque sus discípulos podían ver físicamente, no lograban ver espiritualmente el propósito que escondía una situación difícil. Y Jesús le dice: ni lo uno ni lo otro.
ni por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y esto es un mensaje muy bueno porque yo siento que la gloria de Dios está bajando en este lugar sobre diferentes situaciones y pruebas difíciles. Déjame decirte que el único propósito que tiene la prueba y las dificultades en la vida del cristiano es que la gloria de Dios se manifieste allí. Ese es el único propósito y eso es una buena noticia. Quiero trabajar con ustedes en la fe. Pongan sus manos así sobre sus dos ojos un ratito. No tenga vergüenza. Ponga así. Y cierre sus ojos, no me vaya a mirar. Y dígale así al Señor: Padre Celestial, te pido que traiga luz a mi vida y que me enseñes el propósito que esconde, que está detrás de las difíciles situaciones que tengo en mi vida. Enséñame a entender que el único propósito es que tus obras se manifiesten en mis dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces acá vemos que en estos dos capítulos, uno en Lázaro y otro en este hombre ciego, las situaciones difíciles eran para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces creo que va a valer la pena que nos detengamos un poquitito a examinar esta palabra gloria en su forma original griega. ¿Por qué digo griega? Porque hace rato estudiamos la palabra emuná en su forma original hebrea. Ahora, entonces, Humberto, ¿qué es el problema? ¿Es griega o es hebrea la Biblia? Bueno, usted tiene que saber que gran parte de la Biblia fue escrita originalmente en el hebreo, pero también gran parte de ella está escrita en griego, principalmente todo lo que respecta al Nuevo Testamento, porque el griego era el idioma que más proliferaba y tenía más salida al mundo. Entonces, vamos a analizar, porque va a valer la pena que analicemos esta palabra gloria, y la palabra griega para gloria es doxa. Diga conmigo, doxa. No se distraiga. La palabra griega para gloria es doxa. Diga doxa. Doxa es gloria, pero algo interesante, doxa también significa naturaleza. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? La Biblia me está diciendo que la ceguera que tenía este hombre era para que la doxa, para que la naturaleza de Dios se manifieste en esa situación. Cuando hablo de naturaleza, ¿a qué me refiero? Naturaleza es cómo es algo. En este caso, ¿cómo es Dios? Bueno, déjame decirte que para que vos sepas cómo es la naturaleza de Dios, Dios tiene que manifestar y revelar su naturaleza a vos. ¿En dónde? En las pruebas. La naturaleza tiene que ver con cómo es Dios. Ahora, les voy a poner un ejemplo acerca de las pruebas y la fe para que se manifieste la doxa de Dios en las dificultades. ¿Cómo podemos saber qué tan fuerte es un hombre que alardea de su físico como Mariano? Mariano no alardea de su físico. ¿Cómo podemos saber qué tan fuerte físicamente es un hombre cuando alardea de su fuerza? Solamente cuando le ponemos en prueba. Ese tipo dice que es fuerte. Vamos a ver, tráele, vamos a jugar pulseada. Vamos a ver. Sí, así son los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan fuerte es un hombre? Cuando ponemos a prueba su fuerza, porque esa prueba va a revelar su naturaleza. ¿Cómo se sabe qué tan buena y calificada es una persona que va a ser contratada para un puesto importante? Porque se le toma una prueba.
¿Qué es, y esto he aprendido duramente, qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando va a adquirir un 0 kilómetro? Tiene que hacer un test drive. Eso significa una prueba de manejo para que no le venda gato por liebre. No voy a decir mi historia porque estamos transmitiendo en vivo. Entonces, todo producto alimenticio, tecnológico, farmacéutico que usted y yo consumimos, primeramente tuvieron que pasar por pruebas rigurosas que aseguren su calidad y su consumo para su comercialización humana, ¿sí? Entonces, quiero que entienda que las pruebas no son algo malo. Las pruebas son buenas porque revelan la naturaleza de las cosas. Y de la misma forma es Dios. Las pruebas difíciles de nuestras vidas están allí con un solo propósito. Es para que Dios pueda revelar su doxa, su naturaleza, que son su poder y su fuerza, su gloria en nosotros. Es por eso que Pablo decía, cuando yo soy débil, soy fuerte, porque en mi debilidad Él se glorifica. En lo que yo no puedo hacer por más que quiera, allí se manifiesta la naturaleza de Dios y yo veo su gloria, su poder y su fuerza. Entonces la fuerza y el poder de Dios, la doxa, están para revelarse y manifestarse en mis pruebas. Quiero decirte en esta mañana que el poder más importante que vos tenés como hijo de Dios no es tu cónyuge, no son tus hijos, no es tu casa, no es tu auto, no es tu trabajo, no es tu poder adquisitivo, no es el dinero que tenés ahorrado en el banco, ni siquiera es tu salud. El poder más fuerte y grande que vos tenés es la fe. Y no solamente es el poder más grande que tenés, sino que es lo único que amenaza y puede dañar al diablo. Mientras usted tenga su fe, el diablo va a pensar 2 veces en acercarse, porque la fe mueve la mano de Dios. Amén. Positivamente para sus hijos y negativamente para sus enemigos. Dijimos, el poder más importante que vos tenés es la fe. Y otra cosa importante sobre la prueba de tu fe, y esto yo les aseguro que ustedes no pensaron nunca de esta forma. La prueba de tu fe es el prerequisito para que Dios confíe en ti. La prueba de tu fe es el prerequisito para que Dios confíe en ti, para confiarte su poder, su fuerza y su gloria. Escuche bien, Dios nunca usó a nadie que no haya sido primeramente probado por Él. Dios solo utiliza a aquellos que han sido probados por Él y han salido aprobados por Él de sus pruebas. Es por eso que el ministerio de Jesús no comenzó, sino que hasta después de que Él salga probado y tentado. ¿De dónde? Del desierto. Y aquí va a venir muchas respuestas a muchas personas que yo conozco y que se pregunten ¿por qué? Porque esto es lo que yo conozco. Muchas personas que a mí me dicen, pero ¿por qué si estoy haciendo bien las cosas me está yendo peor? ¿Ha escuchado eso? ¿O le ha pasado en el momento que usted más le ama a Dios, mejor se esfuerza por hacer las cosas? Ahí viene el kamehameha del enemigo, ¿verdad? Y muchas veces no hay una explicación racional, pero les digo, sí hay una explicación y el Señor va a sanar tu fe en esta mañana. Dios nunca confiará en lo que primero no probó, por lo tanto, si vos le llamás mala o malo a las pruebas, Él nunca va a poder confiar en ti y nunca va a poder utilizarte. Y Dios en esto no hizo acepción ni con su propio Hijo Jesús. Jesús fue formado por María y por su padre José desde chiquitito para
número uno, aprender la Torá, aprender la ley de Dios. Segundo, amar la ley de Dios, ser obediente a ella. Y así lo hizo desde niño, preadolescente, adolescente, joven adulto, hasta que tiene 30 años, llega al río donde estaba bautizando Juan el Bautista. Él es bautizado por Juan el Bautista. Al salir del agua ya los cielos están abiertos sobre él. Él ve al Espíritu Santo descender sobre él. Escucha la voz de su padre, nada más voz audible, decir: este es mi hijo amado que tengo complacencia. Este era la cumbre del mejor momento de Cristo con el Padre. Es algo así como que a partir de hoy ayuno, a partir de hoy no peco, ni una mentira, y se mantiene así 3, 4 años, hace todas las cosas bien, y usted escucha la voz y dice: soy mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es tu momento cumbre. Al llegar a ese punto, ¿qué nosotros decimos? Ya esperamos que venga la exaltación, ya esperamos las bendiciones de prosperidad, ya esperamos que todo nos vaya bien, ¿sí o no? Porque pareciera ser que somos más fieles que Dios, y cuando somos fieles decimos a Dios: cumplí que tu palabra. No es así. Miren, Jesús llega a la cumbre de su mejor momento de obediencia y de amor al Padre, y el Padre le dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y saben de dónde es llevado allí Jesús? No fue llevado a su prosperidad, no fue llevado a la gloria de las riquezas. Él es llevado al desierto. ¿Cuántos se sienten respondidos por el Señor en esta mañana? En su mejor momento, donde ya la bendición tenía que venir, dice la Biblia, y Jesús es llevado por el Espíritu, y si lee su Biblia dice Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Dios mismo, en su mejor momento de obediencia y de amor con Dios, le lleva al desierto. Y dice la Biblia, para ser probado y tentado por el diablo. Así mismo dice. Y aquí es donde la mayoría fracasa en su fe, porque dice: soy obediente, diezmo, no cometo adulterio, guardo todos los mandamientos, pero pareciera ser que a medida que soy más fiel, más difícil es. Y dice: esto no es para mí, me voy. ¿Sabes por qué Dios te lleva al desierto? ¿Sabes por qué Dios le llevó, aún con todo el amor y la obediencia que tenía Cristo? ¿Sabes por qué Dios te lleva al desierto? Porque hay algo grande y poderoso que Él quiere confiarte y darte. Siento decirte de parte de Dios: abraza tu desierto, abraza tu prueba, abraza tu situación difícil, porque solamente porque Dios desea confiarte lo grande y lo maravilloso que va a hacer contigo, te llevó hasta allí. Tu prueba no es para que vos fracases, tu prueba no es para que vos mueras en el desierto, tu prueba es para que vos veas la doxa de Dios, la naturaleza que es su fe y su fuerza. Amén. ¿Qué tal estoy de horario, pastor? Ya estoy llegando a mi límite. Ya. Termino con esto. Esto es lo último que voy a decir. El reino de Dios no es un reino de gente perezosa. El reino de Dios no es un reino de gente insegura y tímida. El reino de Dios no es un reino de gente desesperada que ha probado todo y no sabe qué hacer. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
y veamos de qué tipo de personas está conformado el reino de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, escuche bien, los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿qué significa violencia y violento? ¿Con quién me tengo que moquetear? ¿Verdad? No se trata de eso. La palabra griega para violencia es biazo. ¿Y qué significa biazo? Biazo significa conquistar por la fuerza e implica un esfuerzo apasionado por apoderarse de las bendiciones y de los privilegios que tiene el reino de Dios. ¿Y qué significa violentos? Violentos en griego es viastes. ¿Saben qué significa viastes? Guerrero enérgico. Entonces, el reino de los cielos, dice, las riquezas, las bendiciones del reino de los cielos están siendo conquistadas, dice, y tomadas por la fuerza, dice. ¿Por quiénes? Por guerreros enérgicos, no por aquellos que dicen: otra vez, Señor, yo. Dios luego a lo mejor quiere que yo viva así, en fracaso, en derrota, tal vez sea su voluntad. No, la Biblia dice que tenés que ser un guerrero enérgico, que con gran esfuerzo y valentía conquistás las bendiciones del reino de Dios. Es por eso que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. ¿Y saben qué significa donde quiera que tú vayas? A las pruebas que vos enfrentes, yo voy a estar contigo. Porque en esas pruebas yo voy a manifestar mi naturaleza. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos sido instruidos correctamente en tu palabra, porque nuestra fe en esta mañana está siendo sanada por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra que crea un nuevo tiempo, crea una nueva mente, crea una nueva fe capaz de conquistar con valentía, Señor, cada una de las promesas. Abrazamos, amado Dios, cada dificultad y cada prueba que tú has puesto para nosotros, porque son motivos de que tú quieres confiarnos tu gloria, tu reino.